Polinomios son expresiones de la forma c sub n x a la n. Este es el término enésimo. Dado que n representa el máximo exponente, significa que este es el término principal. C sub n es el coeficiente del término principal y n es el grado, es el máximo exponente cuando se habla del grado de un polinomio. X es la variable, C sub n, que es un coeficiente, es un número que multiplica a la variable, de manera que C sub n y n representan números. Lógicamente, en los términos de los polinomios, el polinomio existe cuando sus valores de exponentes son enteros positivos. Eso significa que no puede ser ni negativo ni tampoco decimal. Luego el siguiente término, c sub n menos 1, x a la n menos 1. Este es el enésimo menos un término, el término que está antes del término principal. C sub n menos 1 se llama el coeficiente del término enésimo menos 1 y n menos 1, que es el exponente. Y así sigue un conjunto de términos hasta llegar a un c sub 4 x a la 4, que este se llama el término cuártico, donde c sub 4 es el coeficiente del término cuártico y el exponente es 4, más c sub 3 x a la 3. Este es el término cúbico, donde c sub 3 es el coeficiente del término cúbico o coeficiente cúbico, más c sub 2 x a la 2 es el término cuadrático, donde c sub 2 es el coeficiente del término cuadrático, más c sub 1 a la x. Este es el término lineal, donde c sub 1 es el coeficiente del término lineal o coeficiente lineal, más c sub 0, que es el término independiente. Aquí hay un término x a la 0, pero como toda expresión x a la 0 es 1, y 1 multiplicado por c sub 0 y es c sub 0. Por eso no se le escribe variable, porque esa se ha transformado en 1, dado que está elevado a 0. Esta expresión polinómica en forma extendida se puede representar en forma compacta a través del siguiente objeto matemático, que es un sumatorio. Un sumatorio que se utiliza una letra griega sigma, una letra griega mayúscula, y que se toma desde igual y igual 0 hasta llegar a n términos, donde tenemos los coeficientes c sub i y que está multiplicando ese coeficiente c sub i a la variable x elevado al exponente i. Entonces, todo lo que tenemos escrito de forma extendida a lo anterior, su forma compacta de simbolización es a través de este sumatorio. Términos del polinomio. C sub n x a la n, como se ha mencionado, es el término principal o enésimo término. C sub n es el coeficiente principal, n es el grado del polinomio o máximo exponente. C sub n menos 1 x a la n menos 1 es el término enésimo menos 1. C sub n menos 1 es el coeficiente del enésimo menos un término. N menos 1 es el exponente del enésimo menos un término. Y así tenemos un conjunto de términos hasta llegar al c sub 4 x a la 4, que es el término cuártico. C sub 4 es el coeficiente cuártico. 4 es el exponente 4. Siguiendo con ese proceso de conocer
los términos de un polinomio, vamos con el término c sub 3x a la 3, que es el término cúbico. C sub 3 es el coeficiente cúbico y 3 es el grado, es el exponente del término cúbico, exponente 3. C sub 2, x a la 2, es el término cuadrático. C sub 2 es el coeficiente cuadrático o del término cuadrático. 2, que es el exponente del exponente 2 del término cuadrático. C sub 1x es el término lineal, donde C sub 1 es el coeficiente lineal o coeficiente del término lineal. Y 1 que es el exponente 1 del término lineal. C sub 0 que es el término independiente. Luego, los coeficientes son números que multiplican a la variable. Los exponentes es el número que está elevado a la variable. Variable es la letra que representa al polinomio. Por ejemplo, en la simbolización anterior, la variable es x, pero puede ser cualquier otra letra. Puede ser y, z, eso no importa. Y los coeficientes que son números y los exponentes que son números también. Recordando que los exponentes no pueden ser ni negativos ni decimales. De hecho, la expresión polinómica puede estar conformada por una o más variables. Y siguiendo, tenemos entonces la simbolización del sumatorio de igual 1 hasta n de c sub i, x a la i, donde c sub i nos representa los coeficientes y x la variable, y el exponente de esa variable para identificar cada uno de los términos. Entonces, como se había mencionado, lo anterior, la x, representa un polinomio de una sola variable, es decir, x que está en color azul. Hay polinomios con más de una variable que se podían expresar como un sumatorio de igual 1 hasta n de c sub i, que es el coeficiente, x, que sería una de las variables, elevado a la i, y, que podría ser otra variable, elevado a la n menos i, y z, elevado a la m más n menos i. Bueno, este es un modelo, puede haber diversos modelos de simbolización de expresiones polinómicas, de términos polinómicos, con más de una variable, ¿ya? Y con cierto comportamiento bien específico con respecto a sus exponentes. Esta solo es una de infinitas posibilidades. Siguiendo lo siguiente, lo que es la existencia del polinomio. Como se había mencionado, la condición principal de un polinomio es que su exponente sea un entero positivo. Recordando, no puede ser ni negativo ni decimal. Nuevamente, lo que significa que el exponente de cualquiera de los términos del polinomio no puede ser, ni debe dar decimal y ni debe ser negativo. Siguiendo con esto, vamos a la siguiente. A continuación, se determina la existencia de polinomios. Tenemos un ejercicio 1, tenemos 3 términos, es un polinomio de 3 términos, menos x a la 4, menos 8x a la 3, menos x a la 2. Cada uno de ellos son los términos. Entonces, para identificar la existencia de polinomio, primero simplemente hay que ver los exponentes. Los exponentes 4, 3, 2 son números enteros positivos. Entonces, como todos los exponentes son enteros positivos, por lo tanto es polinomio. Este ejercicio hemos indicado 4, 3, 2 los exponentes
ir haciendo la indicación acá que es de los exponentes, que son enteros positivos. Ejercicio 2. Tenemos la siguiente expresión: 5x a la 12 menos x a la 4.3 más 6, también son tres términos. No es polinomio porque hay un exponente que es decimal, es decir, 4.3, que este exponente es decimal, y por ese motivo entonces este no es polinomio. Vamos a la siguiente página. Ejercicio 3. 7x a la menos 3 menos 6. No es polinomio porque hay un exponente negativo. El exponente menos 3 es lo que determina de que no sea polinomio. Lo ponemos en rojo y la indicación acá de que no es polinomio por ese motivo, por ser este exponente un número negativo, es decir, menos 3. Ejercicio 4. Tenemos este otro expresión polinómica: x a la menos 6.3 más x a la 7 más 5. Vemos que el exponente es menos 6.3. Entonces, este no es polinomio por dos puntos de vista. Uno, es de signo negativo el exponente. Segundo, es un exponente decimal. Por esos dos motivos no puede ser polinomio. Entonces, la conclusión: no es polinomio porque tiene un exponente que es negativo y a la vez decimal. Indicamos en rojo menos 6.3 y acá para sustentar la explicación. Ejercicio 5. X cubo más x a la 4 medios menos 5. Este es bien interesante. Aquí el exponente es 3. 4 entre 2 es 2. Aunque se mira una fracción, pero es polinomio porque 4 entre 2 es 2 y 2 es un número entero y es un entero positivo. Entonces, este es polinomio. Es polinomio porque los exponentes son enteros positivos, que si bien se presenta bajo una fracción, al simplificar la fracción, lo que observamos entonces es un entero positivo. Y ese es el motivo principal. Entonces, hacemos una descripción de ese exponente, principalmente 4 entre 2, que nos da 2, que esa es la sustentación donde pudiera haber una confusión, pero que no la es, si encuentra el resultado. Pasando a lo siguiente. Obtener el grado del polinomio. Recordando que el grado de un polinomio es el máximo exponente de dicho polinomio. Entonces tenemos un ejercicio 1, 12x cubo. El exponente aquí es 3, entonces el grado es, lógicamente, 3. Ejercicio 2. Lógicamente el anterior es un solo término. Tenemos 7x a la 6, y a la 2, z a la 5. Entonces, para obtener el grado, se suman los exponentes. Cuando tenemos un término aquí que está multiplicando varias variables y tienen distintos exponentes, o pudiera ser que tuvieran iguales exponentes, entonces lo que se hace es sumar los exponentes. 6 más 2 más 5 para identificar cuál es el valor del grado de ese término, que es 13. Entonces, y es un solo término, lo cual es un monomio, de manera que el grado del polinomio es 13. Vamos a la siguiente página. Ejercicio 3, menos 9x a la 4 más x a la 8 menos 4x al cubo más 5. Tiene 4 términos. Aquí tenemos exponente 4, exponente 8, exponente 3. Lógicamente el grado del polinomio es el máximo exponente, es decir, 8. Entonces, cuando hay varios términos, el grado siempre es el máximo exponente. Y en este caso el grado es 8, la indicación en rojo,
por ser el mayor número entre los exponentes. Ejercicio 4. Tenemos 6x cubo y a la 5 menos r, esto nos representa un término, menos 7x a la 5 y a la 2 r a la 4, este es otro término, de manera que es un polinomio de dos términos. Entonces aquí hay que averiguar cuál es el grado del polinomio, y lo que se va a hacer es sumar 3 más 5 más 1 para saber cuál es el valor de exponente de este polinomio, y acá 5 más 2 más 4 para saber el valor del exponente y así poder decidir cuál es el grado del polinomio, siendo lógicamente el número mayor de esa suma. Entonces, como lo anteriormente descrito, para obtener el grado es necesario hacer la suma de los exponentes de cada término, y el número mayor de esa suma es el grado del polinomio. Entonces, para el primero, que es 3, 5, el primer término, 3, 5, y aquí, aunque no se escribe, sabemos que es 1, parte de la convención. Entonces, eso en rojo lo sumamos, que corresponde a los exponentes del primer término en sus variables específicas. 3 más 5 más 1, eso nos da 9. Y luego vamos con el otro término a sumar sus exponentes, 5, 2 y 4. Lo hemos colocado en color verde, sumamos eso, 5 más 2 más 4, y esto nos da 13. No, esto es 11. Esto es 11. 5 y 2, 7 y 4, 11. Entonces, el grado es, vamos a poner en color negro, es 11 en color verde, porque el color que utilizamos. 11. Verde más oscuro. El máximo exponente, entonces, el de la suma de los exponentes de cada una de las variables. Entonces ese es el grado. Bien. Siguiendo, tenemos aquí el ejercicio 5. Tenemos un término, segundo término y tercer término. 2x a la 4, y a la 7, r al cubo, menos 7x al cuadrado, y al cubo, r, más 7x a la 8, y a la 5, r a la 4. Voy a indicar los exponentes de las variables específicas del primer término en azul, 4, 7 y 3. Luego voy a indicar los del segundo término, los exponentes en color rojo, 2 y 3. Y aunque no se escribe aquí, sabemos que en R el exponente es 1. Y luego, en el siguiente término, como está en violeta, se distinguen de los otros exponentes, que son 8, 5 y 4. De aquí obtenemos la sumatoria de esos exponentes, de las variables, en este primer término. 4 más 7 más 3. Y acá, que se va a hacer la sumatoria luego de 2 más 3 más 1. Y de aquí, los exponentes 8, 5 y 4, que se va a hacer el sumatorio. Entonces, planteamos aquí en el primer término 4, 7 y 3, eso nos da 14. 4 y 7, 11 y 3, 14. Ahora de este de aquí, ese segundo término, 2 más 3 más 1. 2 más 3 más 1. Y eso nos da 2 y 3, 5 y 1, 6.
Ahora vamos con el tercer término, que sumamos los exponentes de la variable específica. 8, 5 y 4. 8 más 5 más 4 igual a 17. Nuevamente, 4 corresponde a este exponente del primer término, este a esta otra exponente de la variable de ese primer término y este de aquí. Esto va en correspondencia con este, esto con este y este 1 con respecto a la variable r. Y acá 8 este exponente, 5 este exponente y 4 que corresponde al exponente. En otras palabras, 4 es el exponente de la variable x del primer término, 7 es el exponente de la variable y del primer término, 3 es el exponente de la variable r en el primer término, 2 es el exponente de la variable x del segundo término, 3 es el exponente de la variable y del segundo término, 1 es el exponente de la variable r en el segundo término, 8 es el exponente de la variable x del tercer término, 5 es el exponente de la variable y del tercer término y 4 es el exponente de la variable r del tercer término. Entonces sumamos cada uno de ellos, entonces el exponente que nos arroja el primer término es 14, del segundo término es 6, del tercer término 17. Y lógicamente el grado del polinomio es el número mayor, que es 17, y que lo ponemos en violeta en relación a ese cálculo que lo hicimos en color violeta. Bien, siguiendo la siguiente página, identificar las partes de un polinomio. 1, el grado. 2, el término principal. 3, el coeficiente principal. 4, el término independiente. 5, la variable. Entonces, en color azul, las iniciales de las palabras para simplificar el uso del lenguaje: G de grado, TP de término principal, CP de coeficiente principal, TI del término independiente y B labiodental de la variable. Ejercicio 1. Tenemos la siguiente expresión polinómica: 4t a la 5 menos 8t a la 11 más 6. Entonces vamos a identificar el grado, que es el máximo exponente. Tenemos exponentes 5 y 11. Entonces 11 es el máximo exponente, ese es el grado del polinomio y lo ponemos en rojo. El término principal es donde está el máximo exponente, que es aquí justamente. Este es el término principal, menos 8t elevado a la 11, que es lo que escribimos aquí. Menos 8t a la 11. Y el coeficiente principal es el número que multiplica a la variable del término principal. En este caso es menos 8, que es el mismo de acá, menos 8. Y eso es lo que escribimos aquí, menos 8. Y el término independiente es aquel que no se visualiza variable, que en este caso es 6. Entonces 6. Y la variable es la letra T, esa es la variable. Vamos a la siguiente página, ejercicio 2. 6s a la 9 más 7s al cubo más 2. Grado, máximo exponente. El exponente que tenemos es 9 y 3. Pero el máximo es 9, de manera que ese es el grado del polinomio. Lo ponemos en verde. El término principal es donde está el máximo exponente, de manera que el término principal es 6s a la 9, que es lo que vamos a escribir aquí. Y el coeficiente principal es el número que multiplica la variable de máximo exponente, es decir, el número donde está el término principal, que es 6. Escribimos 6 para ese coeficiente principal en color rojo. El término independiente, el número que no se visualiza variable, el término que no se visualiza variable, que es 2. Y la variable, que es la letra, que es S.
Ejercicio 3. Menos t a la 12. El grado, pues tenemos exponente 1, ese es el grado. Término principal es donde está el máximo exponente, que es menos t. El coeficiente principal es el número asociado que está multiplicando la variable, aunque no se mire, es 1 y con el negativo es menos 1. Entonces ese es el coeficiente principal. El término independiente es 12. Y la variable es t. Ordenar polinomios de forma decreciente. Ordenar un polinomio en forma decreciente significa ver su exponente y ordenar esos términos de acuerdo a ese orden de exponente. Por ejemplo, el primer ejercicio que tenemos, menos 8x menos 8x a la 4 más 7x a la 2 menos 5x al cubo. Un término lineal, un término cuártico, un término cuadrático y un término cúbico. Recordando, lineal porque está exponente 1, cuártico porque está exponente 4, cuadrático porque es exponente 2, término cúbico porque está con exponente 3. Entonces se coloca primero el de mayor exponente, es el primero que se coloca, que sería en este caso menos 8x a la 4, es lo que escribimos de principio, lo ponemos en azul para distinguirlo. Luego el siguiente término, tenemos aquí x al cubo menos 5x al cubo, lo ponemos en rojo. Luego el siguiente término es 7x a la 2, lo ponemos en verde, y menos 8x, y ahí está. Segundo, menos 8 más 7t a la 11 más 5t más 2t al cuadrado, donde tenemos aquí el término independiente que es exponente 0. Y aquí el exponente es 11, el exponente 1 y el exponente 2. El término con máximo exponente es 11. Entonces este es el término que debe ir primero. 7t a la 11. Lo ponemos en rojo. Luego, después de ese término elevado a la 11, seguiría este de exponente 2, 2t al cuadrado. Lo ponemos en verde. Luego de ese término iría bajo exponente 1, que sería más 5t. Lo ponemos en azul. Y el término independiente, que es menos 8. Entonces así está ordenado de mayor a menor, o dicho de forma técnica, decreciente. Ejercicio 3. Tenemos 8 menos 5r al cubo más 10r. Los exponentes aquí, bueno, el término independiente exponente 0, este es exponente 3 y exponente 1. El término que se colocaría primero sería este, el máximo exponente, menos 5r cubo. Lo vamos a poner en color rojo y lo colocamos acá. Luego seguiría con exponente 1 más 10r. Lo colocamos en color azul y lo posicionamos aquí. Y por último, el término independiente, que es más 8. Y ahí está ordenado. Inciso 4. 7l a la 5 menos 6l a la 9 más 12l a la 3 más 2. Tenemos 4 términos. Tenemos exponente 5, exponente 9, exponente 3 y el término independiente que es exponente 0. El máximo exponente lógicamente es este de 9. Entonces este sería el primer término a colocar, menos 6l a la 9. Lo vamos a poner en color rojo. Después del exponente 9 se iría con exponente 5, 7l a la 5, que lo vamos a colocar en color azul, más 7l a la 5. Y luego
y con exponente 3, exponente 3, que corresponde al término 12L al cubo, que lo colocamos en verde. Y por último el término independiente, que es más 2. En esta expresión tenemos aquí grado 9, que es el máximo exponente. En este otro el grado es 3, en este otro el grado es 11 y en este el grado es 4. Aquí el término independiente, que es el que no tiene variable, pues como no se mira ninguno, entonces se toma 0. En cambio, en este otro el término independiente es menos 8. En este otro el término independiente es 8 y en este es 2. Si analizamos en cada uno de estos polinomios el coeficiente principal, que es donde está el máximo exponente, para el primero el coeficiente principal es menos 8, para el segundo polinomio el coeficiente principal es 7, para el tercer polinomio el coeficiente principal es menos 5, para el cuarto polinomio el coeficiente principal es menos 6. El primer polinomio tiene 4 términos, 1, 2, 3, 4. En el segundo polinomio hay 1, 2, 3, 4 términos. En el tercero hay 1, 2, 3 términos. Y el cuarto polinomio 1, 2, 3, 4 términos. Pero, lógicamente, esto que se está diciendo en forma simultánea es para aprovechar las características de estas expresiones polinómicas, pero nuestra función principal era ordenar polinomios de forma decreciente, pero se puede aprovechar en ese sentido de la terminología o la identificación de las partes de los que son los polinomios. Y con eso, entonces, cerramos esta temática de lo que son las partes de identificación de los polinomios, su orden, y con ello concretizamos.